Muy buenas tardes. Continuando con el tutorial de Timberman, vamos a crear los árboles que deben salir en el medio, pero antes de eso hay que guardar todos estos elementos que estamos creando aquí en este espacio. Hay que guardarlo. Entonces, para guardarlo hay que ponerlo en una escena. Entonces, lo único que hacemos es irnos a File y ponemos Save Scene. Clic y aquí nos muestra tres carpetas. Vamos a crear una nueva, con clic derecho, nuevo. Vamos a llamar, por ejemplo, escena. Entramos dentro de escenas y le ponemos un nombre a nuestra escena. Yo voy a poner escena y le damos guardar. Entonces, con esto, si se dan cuenta, aquí ya se creó otra carpeta más escenas. Entonces, para asegurar de que todos estos elementos se van a guardar en esta escena, simplemente le hacemos doble clic. Entonces, una vez que le has hecho doble clic, todo tu vista, digamos, es de la escena, ¿no? Entonces, acá vemos un problema, ¿no? Que el Timberman no está, no lo ves. Tampoco ves el cuadro verde, ¿no? Pero si te vas al elemento de la izquierda, o sea, aquí en la jerarquía, vas a verlo, ¿no? Simplemente es que no están visibles. Entonces, ¿por qué puede pasar esto? Lo que pasa en Unity, que trabaja internamente con un Z sorter, ¿no? Un Z, un nivel de profundidad, pero lo trabaja a veces de forma aleatoria. Entonces, para poder nosotros decirle de que siempre se quede en esa profundidad determinada, hay que modificar su Z, ¿no? Por ejemplo, el background le podemos dar un fondo le podemos dar, digamos, una profundidad mucho más allá, ¿no? Mucho más lejos, ¿no? Para cambiar eso es simplemente cambiando la Z. Vamos a dar una profundidad de 100, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, le hemos cambiado a 100 y ya comienzan a verse los elementos, ¿no? Eso debido a que el Timberman, por ejemplo, está en 0, ¿no? Y el espacio, digamos, el cuadro verde también está en 0. Entonces el background está en 100, significa que está mucho más lejos, ¿no? Es por eso que se pinta detrás de todo, de todos los elementos, ¿no? Entonces al cuadro verde le vamos a dar 50 y al Game Object de Timberman le vamos a dar 10. Pueden poner cualquier número, pero recuerden ponerlo en esa escala, ¿no? En esa escala de ahí, o sea, del background siempre tiene que ser mayor y luego los elementos que van a ser superiores tienen que ser menores, ¿no? Para que pueda visualizarse. Entonces le damos File, Save Scene y ya lo guarda todos nuestros cambios en la parte de Game Scene, ¿no? Le damos Play, por ejemplo, y todo sigue funcionando igual como estábamos previstos. Bien, ahora ¿qué nos falta? Ya hemos guardado la escena, ahora nos falta agregar nuestros árboles. Para crear nuestros árboles es necesario, digamos, tener una referencia, ¿no? Primero hay que tener, digamos, el stem. El stem justo a la parte de la base del tronco, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es jalamos una escena, el stem, que es la parte, digamos, inferior del árbol. Esto no va a hacer nada, ¿no? Solo es pintarlo nada más, ponerlo ahí. No va a tener ningún tipo de funcionalidad, solo es mostrarlo. Luego hay que poner los troncos, ¿no? Acá hay 1, 2, 3 troncos nomás necesitamos, ¿no? El que son los arbustos de la izquierda y de la derecha, y necesitamos un tronco, digamos, de tipo lineal que no tenga nada, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, arrastramos escena, vemos el tronquito ahí, ¿no? Vemos el tronco, y si quiere lo podemos atachar aquí justo en el stem para que esté parejo. Ahí no se ve parejo, entonces movemos el stem un poquito más a la derecha para que esté parejo. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí hemos puesto nuestro tronco, ¿no? Y podemos seguir poniendo nuestro queridísimo tronco, pero de la parte que tiene rama, ¿no? Entonces así hemos puesto de forma, digamos, visible nuestro tronco, pero esto no es lo que queremos, ¿no?
lo que queremos es ponerlo dinámicamente, ¿no? Que vaya creando, perdón, que vaya poniendo una lista de árboles de forma aleatoria, ¿no? Entonces esto no nos sirve así como estamos poniendo ahorita, ¿no? Entonces nosotros debemos crearlo por código. Sin embargo, nos da una pequeña referencia, ¿no? De cómo debe verse, ¿no? Entonces, para poder crear por código los árboles es necesario tener, digamos, unos prefabs. Se les dice prefabs, ¿no? Significa que vamos a convertir estas piecitas de árboles, digamos, en objetos creables dinámicamente, ¿no? Entonces, para ello es necesario crear los prefabs, ¿no? Entonces, cada tronquito va a ser un prefab distinto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, primero borramos esto porque simplemente era para poder visualizar. Borramos el trunk, borramos el branch y vamos a crear nuestros prefabs, ¿no? Creamos en la carpeta assets, creamos una carpeta que diga prefabs, ¿no? En plural, ¿no? Prefabs. Entonces, para crear un prefab es simple, ¿no? Hacemos clic derecho y create prefab, ¿no? Ahí le vamos a poner, por ejemplo, de los 3 troncos, ¿no? Primero el trunk, ¿no? Entonces el trunk es este de acá, el trunk solito. Entonces lo que hacemos es simplemente lo arrastramos a escena, se crea un objeto trunk 1 y, ¿no? Está en la posición 000, y lo que hacemos es simplemente irnos a la carpeta prefab y arrastramos este objeto trunk, lo arrastramos hasta el prefab trunk, que también se llama lo mismo, ¿no? Plum, y lo soltamos. Entonces ahí está creado nuestro prefab trunk, ¿no? Nuestro prefab trunk, que solamente tiene la imagen de este tronco, ¿no? Entonces de la escena ya lo podemos borrar, y ahora lo que nos falta es, digamos, crear nuestro de los demás tipos de tronco, ¿no? En este caso las ramas, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, creamos otro prefab, decimos prefab trunk, branch left, ¿no? Entonces el left, como lo creamos, nos vamos de nuevo a la parte de jerarquía y el left sería derecha, este sería la izquierda, ¿no? Left, ¿no? Left representa izquierda. Igual la posición 0, nos vamos a prefabs y arrastramos este branch hasta branch left, ¿no? Hasta branch left. Entonces tenemos nuestro branch, tenemos nuestro trunk, nos falta el otro tipo de branch. Entonces este de jerarquía ya lo podemos borrar y de nuevo hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a imágenes, arrastramos el de la derecha, ¿no? La derecha, vamos a prefab. Bueno, acá no he creado nada, entonces creo create prefab vacío, le llamo branch right, ¿no? Listo, arrastramos nuestro branch hasta branch right. Entonces ya está como prefab, ¿no? Lo eliminamos y listo. Entonces esto ya está salvado, ¿no? Estos son los famosos prefabs. Con estos prefabs ya nosotros podemos crear, digamos, dinámicamente por código los troncos, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos crearlo, digamos, que en el espacio del medio, ¿no? En el espacio del medio. Entonces lo que vamos a hacer es algo sencillo. Vamos a crear un nuevo getObject con createEmpty, ¿no? Y le colocamos el nombre, en este caso trunkManager, ¿no? trunkManager, ¿no? Listo, le hemos puesto trunkManager y si te das cuenta está aquí, ¿no? Está vacío, no hay nada, ¿no? Lo vamos a colocar en la parte inferior, que es por donde va a crear, digamos, los primeros troncos, ¿no? A partir de aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí sería, ¿no? Por ahí, ¿no? De ahí vamos a ver más o menos por dónde se va, ¿no?
Bien, entonces hemos creado el Trunk Manager y ahora necesitamos que este Trunk Manager pueda, digamos, encargarse de la creación de los árboles, ¿no? Entonces lo que hacemos es simplemente hacer un script, y eso se hace seleccionando el mismo Trunk Manager, y en la parte derecha hay add component, ¿no? Entonces buscamos que diga new script y ponemos un nombre, ¿no? Vamos a ponerle el mismo nombre, Trunk Manager, ¿no? Trunk Manager, ¿no? Ponemos create y add y ya te creo tu script Trunk Manager, ¿no? Entonces te lo ha creado en la raíz de la carpeta assets, ¿no? Entonces vamos a mover este script en la carpeta scripts, ¿no? Movemos y ahora está dentro de tu carpeta scripts, ¿no? Para poder abrirlo es simplemente haciéndole clic a Trunk Manager de la parte script y te va a abrir tu Visual Studio, ¿no? Tu Visual Studio. En este caso no hay nada, solamente te ha creado una clase con dos métodos muy importantes, ¿no? El start y el update, ¿no? El start es justo el método que se invoca cuando termina de crearse el objeto Trunk Manager, ¿no? El objeto Trunk Manager sería en este caso este GameObject, ¿no? Trunk Manager, ¿no? Entonces se terminó de crearse y comienza a buscar a todos sus componentes, ¿no? Todos sus componentes que también hayan sido asociados a él, ¿no? Entonces uno de los componentes es también el script Trunk Manager, ¿no? Entonces cuando ha terminado de cargar todos los componentes, incluido también el script Trunk Manager, se invoca este método start, ¿no? Se invoca este método start. Entonces nosotros vamos a crear justo en el método start el primer bloque de los troncos, ¿no? Entonces para eso tenemos que crear tres variables públicas. Ponemos public GameObject, ponemos trunk prefab, ¿no? Trunk prefab. Trunk prefab. Luego creamos otra variable que se llame branch left prefab, ¿no? Luego branch right prefab. Bien, una vez creado estas tres variables públicas, regresamos al Unity y esperamos a que actualice, ¿no? Entonces una vez que actualizó, vemos que el script ahora te pide tres cosas, ¿no? Te pide trunk prefab, branch left prefab y branch right prefab. Entonces lo único que hacemos es ir a los prefabs que hemos creado en la carpeta prefabs y arrastramos cada uno de esos prefabs que nos pide, ¿no? En el caso del trunk, arrastramos el que dice trunk prefab. En el caso de branch left prefab. En el caso de right prefab. Tenemos los tres, lo guardamos, ¿no? Guardamos escena. Por si es que se nos pierde algo, lo guardamos. Bien, ahora regresamos a nuestro código y en el método start nosotros tenemos que crear, digamos, los troncos, ¿no? En un primer caso, el tronco a crear sería un tronco vacío, ¿no? Que no tenga arbustos, porque la idea es que no pierda al inicio, ¿no? Para que no pierda hay que crear un tronco vacío, ¿no? Que este caso sería el trunk, ¿no? Entonces para poder crear tenemos que hacer un clon del prefab trunk. Entonces para poder hacer eso creamos una variable local que sea de tipo GameObject con el nombre trunkEmpty, ¿no? Lo igualamos a un método que se llama instantiate y le pasamos como parámetro el trunk prefab, ¿no? Lo que va a hacer es una copia de este trunk prefab, ¿no? Y lo va a crear en la escena, pero nosotros queremos que lo cree en la escena pero que sea hijo de Trunk Manager, ¿no? Entonces para que sea un hijo, o sea un subelemento de Trunk Manager, tenemos que hacer lo siguiente: trunkEmpty.transform.parent, o sea que estamos indicando quién va a ser su papá, lo igualamos a GameObject.transform, ¿no?
Este GameObject es de GameObject de Trunk Manager, es decir, que estamos cogiendo este Trunk Manager y le estamos asignando que sea su padre de este Trunk Entity que estamos creando. Luego le damos una posición, ¿no? Le damos una posición que sea, ¿no? Transform local position new vector 3. Vamos a dar la posición 0, 0, 0, ¿no? Lo guardamos el script y vemos qué cosa sale, ¿no? Entonces vamos a Unity y lo probamos. Vemos que hemos creado nuestro primer tronco, está ahí, justo ahí, miren, se ha creado. Si nos vamos a escena, por ejemplo, vemos a nuestro tronquito, ¿no? Creado, ¿no? Está ahí, justo ahí, ¿no? Y lo ha puesto en la posición. Si vamos a la jerarquía, está dentro como si fuera un hijito, ¿no? Ahí dice clone, ¿no? Porque está creando un clon del perfect trunk, ¿no? Entonces nosotros hemos creado nuestro primer tronco en la parte inferior, pero el juego no se trata así, ¿no? Se trata de que se genera varios troncos, ¿no? Unos con rama y otros sin rama, ¿no? Entonces lo que nos falta ahora es crear las demás ramas. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre tenemos que asegurar de que el player no pueda morir, ¿no? O sea, una chance de que pueda sobrevivir. Para eso siempre tiene que existir, digamos, que un tronco vacío, ¿no? Y luego venir recién un tronco con las ramas, ¿no? Entonces lo ideal sería crear, digamos, varios troncos, pero indicando de que el primero va a ser un tronco vacío y luego va a ser un tronco que puede ser rama, puede ser vacío y puede ser el de la derecha, ¿no? Como la izquierda, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esto, ¿no? Y esto lo encapsulamos dentro de un for. Tenemos i igual a 0, ¿no? I igual a 0, no igual a 10, sobre 10 elementos, y y más igual 2 sería, ¿no? Porque la idea es crear dos troncos, ¿no? Entonces el primer tronco va a ser uno vacío, luego va a ser bien un left o bien un right. Entonces lo que hacemos es copiamos la forma de crear el tronco de empty, y aquí en este caso el segundo tronco puede ser digamos que un left o un right, ¿no? Vamos a ponerle un nombre acá primero. Voy a ponerle Trunk Branch, pero el prefab que vamos a instanciar tiene que ser un left, un right, o puede ser también un tronco vacío. Entonces para ello vamos a crear un método que se llame private GameObject, ¿no? Get random branch, ¿no? El objetivo de este método es que me devuelva un aleatorio, de que si me va a devolver un tronco vacío o me va a devolver un branch left o un branch right. Entonces lo que hacemos es simplemente un random, que sería de la siguiente manera: int random igual a random punto range, ¿no? Ponemos 0 y este es entero, como es el entero, y le colocamos, como son 3 valores, va a incluir el 0, 1 y 2, entonces ponemos 3, ¿no? Para que me devuelva un valor aleatorio de 0 a 2, ¿no? Entonces hemos puesto estos valores y bien, ¿no? Entonces si random, preguntamos aquí, ¿no? If random es igual a 0, retorna el trunk prefab, ¿no? Si no, sí,
random es igual a 1, retorno el branch left, ¿no? Si no, simplemente bueno, acá mejor vamos a ponerle un return de frente. Si no, retorna por último el branch right, ¿no? Entonces pregunta si es 0, devuelve el trunk prefab. Si es 1, devuelve un branch left prefab. Entonces, si no ha entrado ninguna de estas dos condiciones, va a devolver por defecto el branch right, ¿no? Entonces, este método ponemos aquí, lo invocamos. Entonces, aquí con esto ya estamos diciéndole de que vamos a crear el segundo tronquito. Va a ser aleatorio, ¿no? Puede ser un trunk, o sea, puede ser otro tronco vacío, puede ser también un left o puede ser un right, ¿no? Y vuelve a iterar y de nuevo te crea un tronco vacío y luego pregunta entre estos tres, ¿no? Pero la posición no va a ser la misma, ¿no? La posición i va a ser dependiendo el índice de la iteración, ¿no? Entonces tenemos que multiplicarlo por la altura del tronco. La altura del tronco en este caso sería, si no me equivoco, podemos revisar el trunk, por ejemplo, mide 243 de alto. Este 243 es la altura, ¿no? Entonces, como es la altura 243 y esto está en unidades de 100, por eso eran las units 100, tenemos que dividir, ¿no? 143 entre 100 sería 2.43. Le ponemos f para que soporte, para que indicarle que es de tipo float, ¿no? Entonces lo que hace es multiplicar, ¿no? 0 por 2.43, ¿no? Si es el índice 1, multiplica 1 por 2.43, ¿no? Y así sucesivamente se va a ir poniendo en la ubicación superior, ¿no? En este caso, este sería el i más 1, ¿no? Porque es el siguiente. Entonces ponemos i más 1 y eso lo multiplicamos por 2.43f, ¿no? Entonces lo guardamos y probamos que nos sale, ¿no? Si se dan cuenta, ha creado los troncos y si vemos en la parte de escena, vemos que ha creado los 10 elementos, ¿no? Acá hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 10 troncos, ¿no? Pero salen muchos vacíos, ¿no? Podemos aumentarle, digamos, un poco la probabilidad de que salga más, digamos, más troncos de tipo left y right, ¿no? Entonces, podemos acá, en vez de que salga de 0 a 3, podemos ponerle 100, ¿no? 100 y va a salir un valor aleatorio de 0 a 100, ¿no? Entonces el trunk solamente va a salir siempre y cuando ese random sea menor o igual a 10, ¿no? En tal caso, si no es así, entonces random devuelve left si es menor o igual a, ¿cuánto sería en este caso? 90 entre 45, ¿no? Más, no, perdón, 45 más 10, ¿no? Sería menor o igual a 55, ¿no? Si no es menor o igual a 55, devuelve el branch, ¿no? Entonces, con esto estamos diciendo de que solo el 10% de esta probabilidad va a ser de tipo trunk, o sea, los empty, y el resto, que es un 45% cada uno, el left y right, va a salir, ¿no? El tronco de tipo left y el tronco de tipo right, ¿no? Entonces, si lo probamos, vamos a probarlo, nos damos cuenta de que nos sale más, ¿no? Más troncos de tipo, digamos, de left o right, ¿no? Un poquito más seguido, ¿no? Probamos de nuevo y nos sale, ¿no? Un poco más seguido por lo menos, ¿no? Antes no nos salía casi nada, nos salían unos cuantos nada más, ¿no? Acá lo está creando todo a nivel izquierdo, ¿no? Y
Bueno, entonces con esto ya hemos creado nuestro tronco, nuestros troncos, digamos, nuestra hilera de troncos. Solamente hemos creado unos 10, ¿no? Unos 10, ¿no? Unos 10 que están acá arriba, ¿no? Entonces, para no perder la referencia, vamos a crear otra variable que sea de tipo list, que es un arreglo prácticamente. List y que array list, ¿no? El list y que sea de tipo game object, ¿no? Y le llamamos branches, ¿no? Si no te sale el list, no te sale disponible, lo podemos importar, ¿no? A ver. Organize unit, perdón, acá puse, no, este, list, ¿no? Entonces tenemos nuestra lista y lo que hacemos es inicializarlo, new list game object, y lo único que hacemos es guardar cada tronquito que hemos creado, ¿no? El trunk empty lo agregamos y agregamos también el trunk branch, ¿no? Listo, ¿no? Agregamos los dos troncos, ¿no? Entonces en esta lista branches ya tenemos la referencia de todas las entidades, los game objects de los troncos, ¿no? Y al momento de hacerle play va a salir igual que antes, ¿no? Solo que ya lo tenemos referenciado en esta lista branches, ¿no? En esta lista branches. Bien, aquí hemos terminado, digamos, el tutorial de poder crear los troncos, ¿no? En el siguiente tutorial ya vamos a ver una parte de la programación del player, que sería el cambio de lado, ¿no? Y la generación de la eliminación de los troncos, ¿no? Y termina aquí el tutorial, nos vemos en la próxima. Hasta luego.